Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Vodafone y del Grupo Santander. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Partido Popular en Andalucía, don Javier Arenas, y la satisfacción de que haya aceptado presentarle el alcalde de la ciudad de Málaga, don Francisco de la Torre. La tribuna es suya. Buenos días. Andaluz, oriundo de Olvera, Javier ha sido y será muchas cosas desde que comenzó su no tan lejana andadura en las juventudes de UCD, en un momento en el que yo también militaba en ese partido, un partido que fue protagonista en la transición española. En aquella etapa él estuvo muy cerca de quien fue un gran ministro de UCD, el ministro Manuel Clavero. Y sé que de entonces mantiene una amistad y un respeto mutuo que les enriquece a los dos. Javier es, ante todo, marido de Macarena y padre de 3 hijos, Marta, Javier y Carlitos, su debilidad, su gran debilidad. Es abogado y también máster en dirección de empresas. Javier, el poco tiempo que le deja su intensa ocupación en aficiones, permítame esta observación, este comentario, pues dedica algo de tiempo al deporte cuando puede, también mucho tiempo a la lectura cuando puede y tiempo a los amigos cuando puede. El problema es que puede poco, tiene poco tiempo libre. En el seno del Partido Popular ha sido de casi todo en el plano político, incluyendo la Secretaría General y su actual dedicación como presidente de nuestro partido a nivel andaluz y como vicesecretario nacional de Política Territorial. En cuanto a cargos públicos, ha sido desde concejal en Sevilla, concejal de Ayuntamiento de Sevilla, jovencísimo entonces él, a vicepresidente segundo del Gobierno de la Nación, pasando por 3 distintos ministerios, además de haber sido diputado autonómico, diputado nacional. Pero permítame también, Javier y los contertulios aquí presentes, que diga que no se conforma con poco y que, puesto a ser, ha sido hasta rey Baltasar en la cabalgata de Reyes de Sevilla. Y os puedo asegurar que eso, en orillas del Betis, es lo máximo que se puede ser. Lo siento por él, porque dentro de 2 años, cuando sea presidente de la Junta de Andalucía, para cierta ortodoxia hispalense, ese cargo tan importante de presidente de la Junta de Andalucía será en realidad un retroceso, casi una bajada en relación a esas tareas importantísimas en el plano social de Sevilla. ¿Qué se le va a hacer, Javier? Todo sea ese retroceso, si se me permite esa broma, por los andaluces y andaluzas y por el Partido Popular. Ellos y nosotros nos lo merecemos y realmente lo necesitamos, lo necesita Andalucía. Javier, es bueno que subraye esta idea, es hombre de consenso y de pactos. Más de 11 pactos con acuerdos con empresarios y sindicatos jalonaron su actuación en el Ministerio de Trabajo desde que firmó el acuerdo sobre pensiones, desarrollo del Pacto de Toledo, en el año 96, incluyendo también la reforma laboral del año 97. Pero es necesario mencionar cómo, cuando fue titular del Ministerio de Administraciones Públicas, también firmó un acuerdo para la modernización y mejora de la Administración y un tercer acuerdo de formación continua en las administraciones públicas entre el año 2001 y 2004, ese acuerdo de formación. Además, no olvidemos que como secretario general del Partido Popular, en el año 2000, firmó con el secretario general entonces del Partido Socialista, hoy presidente del Gobierno, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Pero Javier también es, sobre todo, un estado de ánimo, por utilizar sus propias palabras como tarjeta de presentación, un estado de ánimo físico traducido en una permanente sonrisa y en sus interminables viajes
a lomos de un monovolumen, si se me permite esta expresión, por toda la geografía andaluza, desde Ayamonte hasta Pulpí, desde Santa Olalla a las Cañadas de Cañepla, por decir los últimos rincones de la geografía de Huelva y de Almería, en el oeste y en el este de esta gran, inmensa y preciosa región andaluza, ¿no? Del orden de 125.000 kilómetros al año, es la estadística de esos viajes. Sus colaboradores más inmediatos me acaban de dar ese dato preciso. Sobre todo, Javier es un estado de ánimo político basado en la confianza en los andaluces y andaluzas y en la convicción de que las ideas que defiende y defendemos son no solo adecuadas, sino también necesarias para nuestra tierra. Lo han sido siempre, pero lo son aún más ahora para salir de la difícil situación en que está Andalucía después de los últimos gobiernos socialistas, incluido en ellos el actual, el último del presidente Griñán. Javier Arenas simboliza mejor que nadie una posición centrista en política, una posición además enamorada y comprometida con Andalucía. Y es también, quiero subrayarlo, un defensor absoluto de la libertad de elección política de los ciudadanos, de la libertad de empresa y de la libertad de información y opinión. Demasiadas libertades para el aparato socialista, si me permiten esta expresión, pero imprescindibles para el PP de Andalucía y para su presidente, al que ahora cedo la palabra, Javier Arenas. Estimado José Luis, querido José Luis, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a usar esta tribuna. También mi gratitud a los patrocinadores, a Vodafone y al Banco de Santander, que mantienen sus señas de identidad, como tiene que ser. Muchas gracias también a Paco de la Torre, a uno de los mejores alcaldes de España y, en mi opinión, de la historia de Málaga. Y la verdad es que sus palabras cariñosas no pueden ser objetivas porque desde hace muchos años cultivamos la amistad y seguro que será así en el futuro. Muchas gracias también, don Elías, don Antonio Sanz, todos mis compañeros de partido que han tenido a bien acompañarme en este acto, que para mí tiene mucha importancia, y de forma muy singular a todos ustedes por acompañarnos. Don Santiago Herrero, presidente de los empresarios de Andalucía, recientemente elegido, le agradezco mucho que nos acompañe, y a todos los creadores de empleo de Málaga que están con nosotros. Y también esta mañana pues me ha dado la alegría que un hombre muy importante para España, muy importante para la concertación social en España, para la defensa del interés general de los españoles, como es mi amigo Juan Jiménez Aguilar, nos acompañe también. Y la verdad es que me atribuía nuestro querido Paco de la Torre cierta capacidad de negociación y para el acuerdo. Les quiero decir que durante muchos años en España la posibilidad de acuerdos de los empresarios con el Gobierno, también de los empresarios con los sindicatos, han tenido mucho que ver con nuestro paisano, nuestro querido Juan Jiménez Aguilar. Y quiero que se reconozca públicamente. En recientes fechas he tenido oportunidad también de subir a esta tribuna, comprobando que no hay dieta para los presentadores, como ya dije públicamente, y tuve ocasión de presentar a dos amigos míos, a Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, y también a Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella. Eran presentados en esta sala como dos representantes del cambio en Galicia, del cambio también en Marbella. Y hoy vengo aquí a hablarles a ustedes del cambio en Andalucía, porque hoy más que nunca es una posibilidad real. Hablaba Paco de la Torre de mi estado de ánimo. Les confieso en estos momentos que mi estado de ánimo pasa por una gran preocupación, la preocupación de cualquier persona responsable, pero también por una extraordinaria fe en el futuro que tiene Andalucía y también en el futuro que tiene España. Algunos hemos tenido la posibilidad de gobernar y de hacerlo, además, como nos pasó a nosotros en 1996, afrontando una etapa de crisis. Imagínense ustedes, ¿no?, con qué ánimo se hace uno cargo del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
cuando recibe precisamente la seguridad social en quiebra. Desde esa pequeña experiencia quiero empezar afirmando que lo peor que se puede hacer en tiempos de crisis es negar la crisis, restarle importancia a la crisis o esperar que escampe. O sea, que lo peor que se puede hacer ante la crisis es la mentira, el inmovilismo, el servilismo ideológico o sencillamente esperar a que la solución llegue por la recuperación exterior. Hoy en España y en Andalucía hay una gran desconfianza y, en mi opinión, esa desconfianza llega cuando no se hace nada o lo que se hace va contra el sentido común. Creo sinceramente que no es lo mismo hablar de políticos que de gobernantes, son cosas distintas. Los gobernantes en los que prima la propaganda, los gobernantes en los que prima el tomar decisiones a golpe de encuesta, yo creo que no son buenos gobernantes ni para etapas de vacas gordas ni de etapas de vacas flacas. Ese tipo de gobernantes, ideólogos, que cultivan solo la comunicación, cuando hay vacas gordas gastan sin control y cuando las vacas son flacas, además de culpar al otro, que suele ser siempre el capitalismo feroz o los empresarios, se endeudan hasta la ceja para mantener el gasto público al que se han habituado en la época de las vacas gordas. La incorporación de España a la Comunidad Europea yo creo que marcó un hito muy importante, ni más ni menos que nuestra incorporación a la economía del siglo XX. Esa incorporación fue una bocanada de aire fresco, abría mercados, ensanchaba las oportunidades, permitía una mayor inversión extranjera y conllevó de una forma muy especial la llegada a Andalucía de muchos fondos europeos. Sin embargo, desde esa etapa de nuestra incorporación al mercado común pasó un tiempo, pero ese tiempo de esperanza se vio frustrado con la crisis de 1993, que, por cierto, tuvo muchísimo impacto en Málaga y de forma muy especial en la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque yo creo que en esa etapa también se desaprovecharon las oportunidades, como nuestra incorporación al mercado común, para acometer reformas estructurales profundas que demandaba la economía y la sociedad española. De esa primera etapa tuvo un final que es muy gráfico. Terminó esa etapa con un 6,6% de déficit en el PIB español. Pues bien, hoy, como saben ustedes, para que analicemos en profundidad el impacto real de la crisis, ese déficit público, terrible fue del 6%, está por encima del 11%. Quiero detenerme en lo que han supuesto estos 30 años de mimetismo, de ausencia de reforma en Andalucía. En 1982, cuando iniciamos la etapa autonómica, y el cambio quería decir autonomía, en Andalucía teníamos un paro del 16,8%. Eran 500.000 andaluces los que estaban en el desempleo. Casi 30 años después, el paro en Andalucía supera el 1.000.000 de personas. Y se concreta que en el conjunto de nuestra tierra estamos en torno al 26%. La Junta de Andalucía no descarta que lleguemos al 30% en este ejercicio y que la provincia de Málaga, que ha sido líder en crecimiento económico y creación de empleo, haya pasado tristemente a ocupar los primeros rankings del desempleo nacional. Todo un récord histórico, 1.000.000 de parados que ponen de manifiesto que nuestra auténtica crisis endémica en Andalucía es el paro. Alguien podría decir, bueno, esta es la visión negra de la oposición. No, a mí no me importa reconocer con todas las consecuencias que estos años en Andalucía se ha avanzado. Que estos años, por ejemplo, si uno comprueba las infraestructuras, hemos avanzado. Pero también hay que acordarse que nuestra entrada en el mercado común supuso un aluvión de posibilidades. Por ejemplo, de Europa han llegado a nuestra comunidad 29.000 millones de euros, que se dice pronto. En estos últimos años de nuestra autonomía, el presupuesto andaluz ha consumido 413.000 millones de euros. Y este dinero, que suena estratosférico, pues la verdad es que no ha permitido que Andalucía salga del furgón, de la cola de las autonomías en España. La brecha sigue abierta. Es verdad que nosotros avanzamos, porque se avanza,
pero no se avanza con la velocidad suficiente para alcanzar la media española y mucho menos la media europea. Si me lo permiten, es como si tuviéramos que escalar una montaña cuyo pico, el de la montaña, crece mucho más de lo que nosotros podemos escalar. La vez que más cerca hemos estado de esta convergencia real andaluza y europea ha sido en los años en que el Partido Popular tuvo la posibilidad de gobernar en España. Se crearon 5 millones de empleos en España. De esos 5 millones de empleos, 900.000 fueron en Andalucía. Acudimos entonces a una especie de triángulo que definía el milagro español: crecimiento, empleo y, por supuesto, también bienestar. Pero yo quiero decirles a ustedes, y lo aprendí en aquella etapa, que los milagros y los éxitos se consiguen solamente con mucho esfuerzo, con reformas profundas y con los pies en la tierra. Yo recuerdo que en 1996 nos decían que las tasas de paro era imposible bajarlas del 20%. Pues nos pusimos manos a la obra. 8 de cada 10 empleos de los que se creaban en la Unión Europea eran empleos españoles y se pusieron en marcha una cadena de reformas. La reforma del sector público, la reforma de los impuestos, de la renta entre ellos, la reforma de las pensiones, la reforma de la contratación laboral. Yo estaba en el Ministerio, pero la hicieron los sindicatos y los empresarios. Una reforma profunda para favorecer la actividad de las empresas, una reforma para modernizar los mercados financieros, los servicios públicos, la propia Administración. Y esta cadena de reformas, pues sintetizada, lograron el milagro español. Nos situamos en superávit, se transformó la economía española, entramos en el euro. Y a partir de ahí, en el año 2004, pasó lo que pasó y todos sabemos lo que pasó. La crisis actual, la que seguimos padeciendo, que por supuesto tiene un origen internacional, cada día que pasa es una crisis sobre todo más española y más andaluza. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, a partir del año 2004 se abandonan la senda de las reformas. La herencia que se recibe por el nuevo Gobierno es tan buena, que lleva a que el Gobierno haga exactamente todo lo contrario que debe hacer, que es dormirse en los laureles. Lejos de cuidarse del patrimonio que heredaba ese Gobierno, se dilapidó sin que se hiciera nada. O mejor dicho, se entregaron al gasto para cerrarnos hoy, como decía, más del 11% del déficit público y que muchas personas, sobre todo en el exterior, hablen de que del milagro español se ha pasado al fracaso español. Mientras se nadaba en la abundancia, se sacaba pecho, se nos decía que España era la Champions League de la economía española se desplomaba como un castillo de naipe. Y en Andalucía ese desplome pues tiene, como he comentado, su lado más dramático en el desempleo. Me obsesiona el desempleo. Ahí está el futuro de las personas, ahí están las oportunidades. Es dramático que hoy, por ejemplo, tengamos un paro juvenil cercano al 50%. 1 de cada 2 jóvenes andaluces no tienen oportunidades. Igual de dramático es también que hoy tengamos un paro femenino en Andalucía que triplica al paro del conjunto de la Unión Europea. Las mujeres y los jóvenes han sido las grandes víctimas de la crisis. A mí personalmente me ha parecido gravísima la falta de respuesta de la Junta de Andalucía a la crisis que padecemos. Es cierto que en 30 años en Andalucía no se han aplicado políticas reformistas como las que aplicamos en España a partir de 1996 y se han hecho en otras comunidades autónomas que tienen hoy un nivel mucho más alto que Andalucía. Gráficamente, en plena crisis económica y de empleo, yo creo que la Administración andaluza, la de la Junta, es una especie de viejo elefante de estructuras oxidadas, sin agilidad para dar respuesta a lo que es una situación de emergencia social y de emergencia económica. Tenemos un récord, más altos cargos que ninguna comunidad en España, cerca de 500. Tenemos otro récord,
más empresas públicas y organismos que ninguna comunidad de España, cerca de 300. Tenemos otro récord, delegados provinciales de la Junta de Andalucía, organismos autónomos y fundaciones, aunque no se lo crean, 28 por provincia, récord mundial. Pues bien, todos estos récords conforman al final una estructura al servicio de la permanencia de una ideología. Por cierto, hoy hay una decisión del Tribunal Supremo extraordinariamente importante que quita cualquier aval jurídico a la construcción sobre la empresa Esmasa de ese aparato paralelo a la Junta de Andalucía que además compite deslealmente con el conjunto de las empresas privadas. Hasta hace 2 o 3 días éramos el gobierno autonómico con más consejeros de España, más paro que en ningún sitio, más consejeros que en ningún sitio, y después del cambio que se ha hecho, seguimos compartiendo el liderazgo con la Comunidad de Cataluña. Tienen ustedes que saber que hoy, y esto no existía hace 25 años, tenemos un sector público en Andalucía, en su mayoría construido para huir de los controles administrativos de la Junta, del derecho administrativo, para huir de la publicidad, de la concurrencia en la contratación. Pues bien, ese sector público nos cuesta ya a los andaluces 5.000 millones de euros al año. Lo peor de todo es cuando se produce un divorcio entre la familia y los gobernantes. Observen el dato. El consumo final de las familias en Andalucía ha decrecido el último año, ha bajado un 5%. Sin embargo, el consumo final de la Junta de Andalucía ha crecido el último año un 5%. Y a todo esto, ante esta situación, la crisis política. Llevamos 2 años despidiendo al señor Chávez, 1 año saludando al señor de Griñán y de aquí al final de la legislatura buscando el sucesor o la sucesora. Y no está Andalucía para perder el tiempo en crisis política. Yo creo que la única salida es el cambio. ¿Qué voy a decir yo? Y si yo no estuviera convencido, no estaría en esta tribuna. Pero creo que además que de las crisis solo se sale cuando hay liderazgos sólidos, atrevidos y reformistas. Yo creo que Andalucía necesita un liderazgo que sepa decir que sí, pero también que sepa decir que no. Eso es lo que diferencia a un político de un gobernante. Yo creo también que Andalucía necesita un liderazgo que sepa comprender en toda su inmensidad nuestra tierra. Andalucía es más grande que muchas naciones de Europa, tiene mayor poderío potencial que muchas naciones de Europa. Los liderazgos no se pueden encerrar en absoluto en las 100 personas que uno se encuentra todos los días en los actos oficiales. Los mismos actos, las mismas personas. Andalucía necesita entenderse en toda su inmensidad. En fin, yo creo que no ha sido bueno para Andalucía en época de crisis terrible tener 2 presidentes y 3 gobiernos y todavía no sabemos si esta legislatura la terminaremos con 3 presidentes y 4 gobiernos. Quiero también señalarles que para mí estar en Málaga siempre es muy grato. Es mi segunda provincia. Hablaba Paco de que soy oriundo de Olvera, pero nunca un año de mi vida he dejado de estar presente en Málaga. Y que cada día que pasa, pues admiro más a las personas que han construido Málaga, porque estamos en la provincia más dinámica de Andalucía. De los emprendedores de Málaga y de los trabajadores de Málaga ha salido una parte muy importante del desarrollo en Andalucía. El turismo y la construcción son 2 sectores emblemáticos de la economía andaluza y han tenido en Málaga su principal motor. Me gusta decir siempre que el turismo es nuestra mejor economía sostenible. Creo que a la hora de analizar la crisis se ha hecho un análisis temerario de las causas de la crisis. Por ejemplo, se ha culpado al ladrillo. Ciertamente la burbuja inmobiliaria cuando estalla es precisamente en el año 2006, pero a mí me parece que ha sido temerario culpar al ladrillo. Se ha intentado demonizar a uno de los sectores económicos más productivos del tejido económico en Andalucía. Y yo les quiero decir a ustedes que yo creo muchísimo en el turismo, creo muchísimo en el futuro de la construcción, creo muchísimo en la agricultura y creo muchísimo en la industria que podamos generar en torno
al turismo, a la construcción o a la agricultura. I+D+I, por supuesto que sí, y lo digo además en Málaga, querido alcalde, ciudad de nuevas tecnologías, con ese parque tecnológico, con esa proyección cultural. Creo muchísimo en el I+D+I, pero creo especialmente en el I+D+I aplicado a los sectores económicos en los que somos especialistas y en los que podemos ser los primeros de Europa y los primeros del mundo. Por cierto, anécdotas de la vida, anécdotas de la vida. La Junta de Andalucía todo el día denostando el ladrillo y al final tiene que venir la deuda histórica para colegios y hospitales y nos la pagan en solares. Anécdota de la vida. Por cierto, aquí hay muchos empresarios. No sé cuántos empresarios de los presentes pagarían 500 millones de euros por una sociedad cuyos activos inmobiliarios únicos están valorados en 155 millones en el registro mercantil. Pues eso es lo que se está haciendo para pagar la deuda histórica. ¿Y qué decir? He hecho algún comentario de la... no tardo mucho más, de la construcción. Se quitó. ¿Y qué decir del turismo? Mientras que los países competidores a los nuestros, ¿no?, se apresuran a bajar el IVA, aquí tenemos que subirlo para que ese gran chiringo del gasto público no se venga abajo. Con toda la sinceridad, creo que aquellos que pretendieron destruir los chiringuitos de nuestras playas, que todos sabemos y los disfrutamos, que son un bien económico y que además forman parte de nuestras señas de identidad, aquel que se plantea en un momento dado terminar con los chiringuitos de las playas carece de la sensibilidad suficiente para saber que en épocas de crisis el turismo hay que mimarlo de una forma muy especial. En economía no se puede construir desde la nada, no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Sin cultura empresarial, sin iniciativa privada potente, ninguna economía alcanza umbrales de éxito, y yo creo que es posible esa otra Andalucía, con economía, con cultura empresarial. Creo que la confianza solo va a llegar a Andalucía con el cambio político y, desde luego, les garantizo a ustedes que el cambio político va a significar, con toda seguridad, una reforma de la administración pública en Andalucía, sobran el 50% de los altos cargos, una reforma para imprimir austeridad a la actividad pública en nuestra tierra, una reforma profunda del sector público empresarial que nos cuesta 5.000 millones de euros, una reforma fiscal a fondo, porque somos la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan, y lo primero que vamos a eliminar es el impuesto de sucesiones y donaciones, que ya no lo pagan 18 millones de españoles en este momento. La reforma más importante, más urgente, la de la educación, cerca de un 40% de fracaso escolar en Andalucía. Si hay cambio, si hay nuevo Gobierno, estas reformas se pondrán en marcha en los primeros 3 meses. Yo, sinceramente, y voy terminando, creo que el cambio no es ya una necesidad política, es una necesidad económica y también social. Y aquí en Málaga, pues también llegará el cambio. Yo creo que Málaga tiene un papel especial como motor del cambio en Andalucía, en una ciudad en la que además en su escudo dice la primera en el peligro de la libertad. En Málaga no puede haber miedo a los cambios, Málaga se atreve con el cambio. Si hay nuevo Gobierno, prioridades en Málaga. Querido alcalde, de una vez por todas sacar adelante el proyecto del Guadalmedina. No puede ser que esta ciudad se encuentre comprometida, dividida en la situación en la que está. El ferrocarril del litoral me parece absolutamente imprescindible y una gran prioridad. El saneamiento integral de la costa. ¿Cuántos años llevamos de retraso en ese saneamiento? Las personas, la salud de las personas. El tercer hospital de Málaga. El macro hospital de Málaga también. Y, sobre todo, un gran pacto de estabilidad en torno a las normas urbanísticas que den confianza a los inversores. Málaga es la ciudad más importante de España con menos protagonismo administrativo. No se conoce ninguna ciudad del tamaño de Málaga que hoy no tenga sedes administrativas de sus comunidades. Si hay cambio, solo una consejería
no estará en Sevilla. La Consejería de Turismo tendrá su sede en Málaga. Y en esta ciudad y esta provincia que tanto tiene que ver con la capitalidad económica, la Cámara de Cuentas estará en Málaga, el Tribunal de Defensa de la Competencia estará en Málaga y el Consejo Económico y Social de Andalucía estará en Málaga. Está muy bien que todos tengamos que ir muchas veces a Sevilla, está muy bien, yo entre otros, que es mi gran ciudad de acogida, pero no pasa nada por venir a Málaga. Señoras y señores, creo que no podemos ser víctimas de ningún miedo en democracia y llevamos muchos años siendo víctimas del miedo al cambio. Mi pretensión, que cada día se vea al Partido Popular más como el partido de la propuesta, como el partido del cambio tranquilo, como el partido de la confianza. No se trata de mirar al pasado, miremos al futuro, los rencores hay que enterrarlos, los resentimientos hay que enterrarlos, que viva la concordia que fue clave en el pacto constitucional de la transición y aquí están brevemente expuestos las ideas del Partido Popular, un partido que tiene en su genes el reformismo y un partido que está dispuesto a jugársela por el futuro. Muchas veces oigo a dirigentes del Partido Socialista decir vamos a ganar las elecciones porque se lo debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Yo soy de los que piensan que hay que ganar las elecciones porque se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Le ruego la mayor brevedad posible en las respuestas. Empezaremos por esto, si le parece. Le están atacando a usted duramente desde la Junta de Andalucía y desde los medios informativos que controla por el recurso presentado ayer por el Partido Popular contra los presupuestos del Estado, incluida la liquidación de la deuda histórica de Andalucía. Usted no ha disimulado nada porque acudió personalmente a entregar el recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo defiende esta iniciativa? ¿No teme que le cueste demasiado? Vamos a ver, ese no es un asunto nuevo. Desde el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía está reconocido que los andaluces tenemos derecho a unas cantidades suplementarias en función del déficit en la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente en sanidad, fundamentalmente en educación y fundamentalmente en vivienda. Lo cierto es que desde 1982 a 1996, gobiernos de Felipe González, nunca desde la Junta de Andalucía se reclamó el pago de esa deuda histórica. Con la llegada al Gobierno de España del Partido Popular se reclamó esa deuda histórica. Mariano Rajoy, como ministro de Administraciones Públicas, pagó los primeros 20.000 millones de pesetas, pero el asunto volvió a caer en el olvido con la llegada del señor Rodríguez Zapatero. ¿En base a qué? A que desde un profundo error, desde Andalucía, cuando el Partido Popular ha gobernado en España, se ha seguido minuto a minuto una estrategia de confrontación. Y en estos momentos pues estamos asistiendo a la estrategia de la sumisión. Y a partir de ahí, con la reforma del nuevo Estatuto de Andalucía, que fue una idea de Chávez, no mía, consensuamos ese estatuto, hicimos un estatuto constitucional. Si yo hubiera sido el presidente de la Junta, no hubiera tomado la iniciativa del nuevo estatuto y a partir de ahí, en ese nuevo estatuto, se dice que tenemos que cobrar la deuda histórica en unos plazos determinados. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que diciendo el estatuto que tienen que ser cantidades complementarias contempladas en los presupuestos generales del Estado, se nos paga con solares. Muchos de esos solares, suelo rústico, valorado a precio de oro. Y lo que he dicho antes, la empresa de los terrenos de la Expo en Sevilla, cuyo registro mercantil, las cuentas de la empresa denotan en el balance 155 millones en activos, se ha valorado en 500 millones. A mí me parece un fraude monumental y nos vamos a oponer en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, en la calle y, por supuesto, en el Tribunal Constitucional, como hicimos ayer. Si el Partido Socialista renuncia a la defensa de los intereses generales de nuestra tierra, y lo está haciendo minuto a minuto, el partido del futuro Gobierno que somos nosotros,
vamos a adoptar la paternidad de nuestro estatuto, aunque sea en exclusiva. Usted, don Javier, ha triunfado claramente en la política nacional, pero en Andalucía aún parece que le resulta difícil obtener un reconocimiento general. Le preguntan a qué cree que es debido. También dicen que las encuestas del último 28 de febrero le otorgan una mayoría en las elecciones. Le preguntan si cree que podrá gobernar. Y después de 30 años de gobierno socialista en Andalucía, ¿cuál cree usted que es la principal carencia que desde el Partido Popular se ve en nuestra comunidad? Bueno, la verdad tengo que decirle que mi vida ha cambiado mucho desde que han salido las últimas encuestas. No sabe usted cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Porque la verdad es que me encuentro a un montón de personas que me dicen te lo dije, te lo dije, te lo dije. Sí. Me acuerdo que el día ese de las encuestas estaba yo en Mallorca y tuve 2 o 3 llamadas que la verdad es que no me llamaban desde que yo era vicepresidente del gobierno, ¿no? Y me decía, Javier, es que llevamos mucho sin hablar. Digo, sí, 6 o 7 años llevamos, 6 o 7 años llevamos sin hablar. Bueno, yo soy candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía porque cuando he sido candidato de mi partido ha sacado un crecimiento espectacular. Si no hubiera sido así, yo no sería candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. La primera vez que me presenté a las elecciones teníamos 26 diputados, pasamos a 41 y la última vez que me he presentado hemos crecido 10 escaños, de 37 a 47. Según las encuestas, hoy estamos en 53, 54 y la mayoría absoluta son 55. 2 años faltan para las elecciones y completar esa mayoría de gobierno, que es lo que no quiero bajo ningún concepto. Yo no quiero la gloria de la victoria, yo quiero la responsabilidad de gobernar. No me quiero imaginar esa noche electoral diciendo el Partido Popular por primera vez en la historia gana y un subtítulo, ¿no? Los perdedores, PSOE e Izquierda Unida, serán el próximo gobierno de la Junta. Luego, en estos momentos, la batalla, entre comillas, con todas las consecuencias, es ganar por mayoría amplia las elecciones autonómicas. ¿Cuál es el cambio que se ha producido? En que hoy es posible y antes probablemente era más una voluntad del Partido Popular que una posibilidad. Pero si yo le diera a usted la memoria de mi teléfono móvil, usted comprobaría como yo que el cambio es perfectamente posible. No tenga ninguna duda. Bueno, pues le voy a leer la pregunta de Rogelio Andújar. Dice, ¿cuáles son o cuáles serían las primeras medidas que aplicaría para cambiar la evolución económica y social de Andalucía? Y José Prado le pregunta, en el ranking de las economías productivas necesarias para salir de la crisis, ¿en qué puesto situaría usted a la construcción? Bueno, vamos a ver. Primeras medidas. Si somos gobierno de la Junta de Andalucía, primera decisión. Yo voy a gobernar con 10 consejeros. Había 15, hoy hay 13. Con 10 consejeros se puede gobernar perfectamente. Tengo un poquito de crédito. Cuando llegué al Ministerio de Trabajo suprimí 11 direcciones generales. No me pasó nada, es que el Ministerio funcionó bastante mejor. 11 direcciones generales. Primera decisión, gobernaremos con 10 consejeros. Segunda decisión, reducción del 50% de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Todos los directores generales serán funcionarios. Todos los directores generales serán funcionarios. Se reducirán un 50% los gabinetes políticos de la Junta de Andalucía y reduciremos el 20% del gasto corriente de la Junta de Andalucía, que no es el chocolate del oro, sino miles de millones de euros. Segunda decisión, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, inmediatamente, e iniciar una reforma fiscal con supresión y reducciones de impuestos que tengan que ver con los creadores de empleo y vinculadas, sobre todo, al suelo. Tercera decisión importante, poner en marcha la reforma educativa, con todas las consecuencias, pero inmediatamente. Cuarta decisión importante, abrir una mesa en la que se pueda llegar a un gran acuerdo sobre ordenación del territorio en Andalucía. Una gran responsabilidad de que la crisis económica sea especialmente grave en Andalucía ha sido la diarrea legislativa y de decretos de la comunidad autónoma en los últimos años que han hecho perder toda la confianza de los inversores en Andalucía. Por lo tanto, el objetivo fundamental de nuestro Gobierno en Andalucía será apostar a muerte por todo el que esté dispuesto a invertir un euro en la creación de empleo y trasladar confianza desde la austeridad del Gobierno. Y la construcción en Andalucía, ¿qué ha pasado realmente en la crisis? La exigua industria que tenemos en Andalucía ha perdido un 12% de su aportación al valor añadido bruto en Andalucía.
En los últimos 30 años hemos perdido un 50% de la industria en Andalucía. La agricultura prácticamente ha perdido un punto y medio en los últimos 2 años. La construcción, 11 puntos, un 11% de retroceso. Y sector servicio, 1,5, 2. Con esto le quiero decir que realmente ha tenido un impacto extraordinario en Andalucía la situación de la construcción. A mí me parece que sigue siendo, y lo he dicho antes, un lugar clave y prioritario para el crecimiento económico, el de la construcción. Le pregunté, a invitación de Santiago, una noche estuvimos con un premio Nobel de Economía, el señor Krugman, allí en la Confederación de Empresarios. El hombre estaba dormido porque le había cogido el jet lag del avión y tal. Y al final pues tenía mucha prisa, pero antes de irse se le hizo una pregunta importante, ¿no? Y este señor contestó, le dijo: oiga, ¿usted cuál cree que es el principal elemento de competitividad de España y Andalucía? Y él dijo: el clima. El clima. Bueno, pues yo estoy absolutamente convencido de que el clima es un gran elemento de competitividad para España y para Andalucía. Y a partir de ahí, lo he señalado en mi intervención: sector servicios, turismo, construcción, agricultura, promoción de industria, valores añadidos en Andalucía, y esa es la realidad. Seamos los mejores en lo que sabemos hacer. A mí no me produce ningún complejo que Andalucía pueda ser la gran comunidad autónoma residencial de toda Europa. Estaría encantado que eso pasara. Así que para mí la construcción es primordial. Y si no, que se lo pregunten a los trabajadores de Olvera, de mi pueblo, porque claro, cada vez hay 2 Andalucías más distintas, la del interior y la de la costa. Pues los trabajadores de mi pueblo han vivido gran parte del año, trabajando en Olvera, en el campo, sus peonadas. A muchos les hace falta el subsidio, y el resto del año en la Costa del Sol, en el turismo y en la construcción. A mí me parece muy bien el discurso I+D+I, y en Málaga qué importante es eso, ¿no? Pero I+D+I en el vacío no. ¿Dónde, cómo y a qué lo aplicamos? Y tenemos que aplicarlo lo que podemos ser de verdad competitivos. Y no me gusta nada el concepto Andalucía sostenible. ¿Cómo hemos podido pasar de la Andalucía imparable a la Andalucía sostenible? Andalucía sostenible me suena a Andalucía apuntalada, tenemos que aguantarla. Yo voy a poner en marcha un concepto, que es la Andalucía capaz, y voy a oponer el concepto de la Andalucía capaz al de la Andalucía sostenible. ¿Capaz de qué? De ser la primera de España, la primera de Europa, y de que llegue un día, con eso sueño yo, en que nosotros podamos ofrecer solidaridad y no estar permanentemente pidiendo solidaridad. Fíjese lo que le preguntan. La tradicional disputa Málaga-Sevilla tiene su parangón en las discrepancias entre la portavoz parlamentaria Esperanza Oña, aquí presente, y el secretario general, don Antonio Sanz, también aquí presente, de las que se hace eco la prensa regional. Le preguntan, ¿Perdón? No, dice que de Cádiz. Ah, que es de Cádiz. ¿Es porque para hacer política regional hay que estar en Sevilla o porque su secretario general cuenta con mayor apoyo? Yo creo que Antonio Sanz y Esperanza Oña se llevan estupendamente. Son una gran prueba de la fraternidad sevillana, malagueña y gaditana, porque todo el mundo sabe que Esperanza Oña nació en Sevilla. Y ahora ha planteado usted mal la pregunta. La sevillanía se la ha atribuido a Antonio Sanz y se la tenía que haber atribuido a Esperanza Oña, ¿no? Ahora Esperanza se recluye en Sevilla desde que sale el primer paso de Semana Santa hasta el último, ¿no? Y la mitad en Fuengirola, porque si no me riñe a mí, sobre todo le riñen a ella sus votantes. Pero yo creo que Antonio Sanz y Esperanza Oña se llevan muy bien, que siempre se especula sobre estas cosas, y creo que serán 2 pilares muy importantes del futuro gobierno de Andalucía. Tienen muchas ganas, tienen mucha hambre de gobierno, hambre de mejorar las cosas, y es que después de 30 años se pierden las ganas. Y uno de los grandes cambios será cuando haya un nuevo gobierno en Andalucía, que los consejeros y las consejeras pues no descansarán ni un día a la semana. Pero yo, por ejemplo, estuve en el Ministerio de Trabajo 3 años, ¿no? Si yo llego hasta allí 10 años, o yo tiro por la ventana a los sindicatos y los empresarios, o ellos me tiran a mí. Eso no tiene ningún sentido. Y ahora aquí lo que hay es el gobierno de la dejana, ¿no? Y el juego de la silla, ¿no? Se mueven mucho, y al final un día te toca una silla y otro día te toca otra, ¿no? Ya lo más insólito del mundo es que van a proponer un candidato a la alcaldía de Sevilla y creo que le van a nombrar
delegado del Gobierno para que haga la campaña. Puede pasar incluso a lo mejor que vengan 3 ministros a Málaga y el candidato tenga un acto electoral en Sevilla y los pobres ministros solos por Málaga, ¿no? O sea, que eso es delicado. En fin, Antonio Sanz y Esperanza Doña, magníficos y serán grandes pilares del Gobierno del futuro. Precisamente había una pregunta desde las mesas de prensa. Dice, hay muchas quinielas preelectorales. ¿Qué opina de la posibilidad de que Griñán no sea candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones? ¿Hará como Chávez, que en marcha se hará suceder por Mar Moreno? Y también le preguntaban sobre la posibilidad de que Juan Espadas sea delegado del Gobierno en Andalucía y después candidato a la alcaldía de Sevilla, si eso no le parece una gandulería. Yo creo que sobre todo es una prueba de cómo las instituciones públicas, ¿no?, considera el Partido Socialista que son de su propiedad, porque ha ganado muchas veces las elecciones, ¿no? El PSOE cree que como ha ganado tantas veces las elecciones, ellos son el cambio, el recambio, el poder, la oposición, el presente, el futuro, la eternidad. ¿Y eso por qué? Porque han ganado muchas veces las elecciones, ¿no? Yo creo que en Europa se llevarían las manos a la cabeza en cualquier país europeo si un candidato fuera situado en una instancia pública para hacer la campaña. Pero sobre todo pienso que es un error. Zoido todo el día en la calle, nuestro candidato, y el otro candidato todo el día montado en el coche oficial. Ese es un perfecto dibujo de que hoy la Andalucía real, creo yo, está mucho más con el PP y la Andalucía burocrática y oficial es la del PSOE, ¿no? Y, por tanto, yo creo que la calle le ganará al candidato del coche oficial. ¿Quién va a ser el candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones en Andalucía? Yo le digo a usted quién creo que va a ser y luego el que a mí me conviene. A mí me conviene que hubiera sido Chávez. Si no está Chávez, me conviene Griñán, porque representa lo mismo que Chávez. 30 años de cargos oficiales, la misma edad que Chávez. Creo que Griñán tiene mucho más alto concepto de su persona que Chávez, eso sí lo creo. O sea, él tiene un alto concepto de su persona. A mí me interesa que sea Griñán, pero creo que va a ser Mar Moreno, la candidata del Partido Socialista, y así estamos preparando nuestra estrategia, porque es imposible que el PSOE diga que son el cambio con un candidato de la misma edad que Chávez, sin cambio generacional, y con un candidato que ha compartido toda su gestión con Chávez. Así que a mí me interesa que sea Griñán, pero la candidata va a ser Mar Moreno, en mi opinión. Más cerca de las elecciones autonómicas en Andalucía están las elecciones a los ayuntamientos. ¿Cuáles serán los candidatos del Partido Popular en Málaga, que parece claro, y en Sevilla, que parece que... ¿A las municipales? A las municipales. Sí, bueno, eso está muy claro, vamos. Candidato en Málaga, en las municipales, y en Sevilla, está muy claro. El alcalde que, según todas las encuestas que tenemos, ¿no?, tiene hoy, según las encuestas, de las encuestas no hay que fiarse nada, pero es mejor que las encuestas sean buenas que malas o regulares. Yo lo he comprobado hace 2 o 3 meses, ¿eh? Es bastante mejor, tiene una vida más placentera. Pero las encuestas en Málaga dan más votos y más concejales al equipo y a la candidatura de Paco de la Torre. Eso es lo que dan varias encuestas a las que yo he tenido acceso. Y creo que todavía no conocemos el candidato o candidata del PSOE. Mi impresión es que no se conocerá hasta julio. Hasta julio van a esperar a que termine la presidencia española de la Unión Europea. Y en Sevilla nuestro candidato es Juan Ignacio Zoido, que según las encuestas pues tiene en este momento mayoría absoluta. A nosotros nos dicen nuestros informes que por primera vez vamos a tener 8 mayorías absolutas en las 8 capitales andaluzas. La vez pasada ganamos las 8, pero nos faltó la mayoría absoluta en Sevilla, Córdoba y Jaén. Según los informes vamos a tener 8 mayorías absolutas y vamos a gobernar 3 provincias en las diputaciones, según nuestros datos. Granada, Málaga y Almería. Y alguna provincia andaluza más podemos ser primera fuerza, aunque es difícil que lleguemos a la mayoría absoluta. Y el reto de esas elecciones municipales es subir en los municipios del interior una media de 6-7 puntos. El PP es el partido de las grandes ciudades, es el partido de la costa, pero nuestro reto está en subir 6-7 puntos en los municipios del interior. Si se da este escenario, 8 mayorías absolutas en las capitales, 3 diputaciones, 6 puntos en el interior,
A partir de ese momento, Griñán no será el candidato después de las municipales y estará servida la antesala del cambio, en mi opinión. Y espero que se confunda mi opinión con la realidad. Pero... ¿Ve usted a un hombre muy próximo a Zapatero, don Bernardino León, malagueño, disputando la alcaldía de esta ciudad a don Francisco de la Torre? ¿A quién me ha dicho? A Bernardino León. ¿Le ve usted disputando? Pues con toda la sinceridad del mundo no lo veo. Creo que para ser candidato, en fin, la vida política da muchas vueltas, ¿no? Me estoy acordando ahora del nuevo consejero de Cultura, ¿no? De don Paulino Plata, ¿no? Que mucha gente decía, no, este hombre ya no. Bueno, pues ahí está tan contento, ¿no? Pero creo que me he acordado por la pregunta que me hace. Yo creo que no va a ser candidato y que ese escenario es imposible, creo yo, ¿eh? Pero no soy yo quien me especialista en el PSOE, mucho menos en Zapatero, afortunadamente, no soy especialista, pero creo que para ser candidato en un pueblo o una ciudad hace falta no solo haber nacido ahí, no solo tener familia, sino que te duela esa ciudad, que te duela, y las ciudades te duelen y los pueblos te duelen cuando las vives minuto a minuto, ¿no? Y me he acordado de Plata porque saben ustedes lo que pasó con Plata cuando se les ocurrió imponer un candidato en Marbella, que era de Antequera y que no le dolía Marbella. Pues seguimos hablando de Málaga. Rocío Torres dice, usted fue el primero en proponer una atención especial hacia Málaga con la ubicación de la Consejería de Turismo en esta ciudad. Sigue apostando por Málaga como el principal enclave económico de la comunidad andaluza. Javier Ramírez, del partido, dice, ¿qué instituciones tendrán su sede en Málaga con el gobierno del presidente Arenas tras la pérdida de la Confederación Hidrográfica del Sur? Vamos a ver, el gobierno andaluz tiene su sede en Sevilla, el Parlamento andaluz tiene su sede en Sevilla, los tribunales superiores andaluces están en Granada, el Consejo Consultivo de Andalucía está también en Granada. Málaga no se puede quedar al margen de las instituciones autonómicas, ¿no? Tenemos que implicar a Málaga con todas las consecuencias, ¿no? Tiene sentido que Málaga, que es una de las ciudades más importantes de España y una de las provincias más importantes de España, viva ajena a la responsabilidad administrativa de la Junta. Pues no tiene ningún sentido. Y yo lo he dicho anteriormente, ¿no? El consejero de Turismo, por supuesto que estará en Sevilla, pero su despacho y la sede principal de Turismo estará en Málaga. Estará en Málaga. Y, por cierto, yo celebraré también los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía. En muchas ocasiones serán en provincias que no sean Sevilla. Y el 28 de febrero se celebrará cada año en una provincia distinta, porque hay que hacer Andalucía y salirse del círculo vicioso de una administración absolutamente centralista. Y lo he dicho en mi intervención, me parece que si Málaga se distingue por algo es por su pujanza económica, por sus emprendedores, por su capacidad de generar riqueza. Me parece una buena respuesta que los órganos autonómicos, básicamente vinculados con la economía, estén en Málaga. Y he citado Cámara de Cuentas, Tribunal de Derecho de Defensa de la Competencia y Consejo Económico y Social. Y alguien me dice, ¿le parece suficiente? Pues sinceramente, probablemente no sea suficiente, pero empezaremos un camino para que Málaga asuma responsabilidades que se merece por su historia y por su realidad económica y social. Siguen llegando a las preguntas. Dice, la Junta ha apoyado a Córdoba para lograr la capitalidad europea de la cultura en 2016, pese a Málaga. ¿No debería ser más neutral y, en todo caso, apoyar a las dos para que las dos pasasen el corte de la selección? Lo he dicho también muchas veces. Creo que en Andalucía lo peor que se puede hacer es tomar partido por una aspiración de una provincia en contra de otra. Sorprendentemente se hicieron una serie de actos en Córdoba, no solo autonómicos, sino autonómicos y del Gobierno de España. Y a mí me parece que la actitud de la Junta y de Zapatero debería ser prestar los mismos apoyos a las dos ciudades, que pasaran el primer corte y que una vez que tuviéramos la decisión final se pudieran producir también acuerdos internos entre las propias dos ciudades. Pero me ha parecido un profundo desafuero esa decisión de la Junta, no porque yo no apoye Córdoba, sino porque no se puede apoyar a Córdoba contra Málaga. Eso es un disparate.
Le preguntan también, don Javier, sobre las consecuencias de los sucesivos temporales de invierno en Andalucía y la respuesta del Gobierno y de la propia Junta. Vamos a ver, alguien me dijo una vez que los fuegos del verano se apagan en invierno, y es verdad. Las políticas preventivas fallan extraordinariamente en Andalucía, pero, por ejemplo, este verano, donde tenemos un altísimo riesgo de fuego porque vamos a tener una primavera esplendorosa después de los temporales que hemos tenido, pues ahora se da la circunstancia de que no se previene Andalucía contra el fuego, pero además, como a cualquier particular o privado se le ocurra algo para prevenir contra el fuego, te meten un paquete o una sanción extraordinaria. Y al final yo creo que se debería dejar que la gente del campo, que es la que más sabe de eso, pues se ocupara en gran parte de esa prevención de los fuegos en Andalucía. He hecho esta pequeña introducción para decirles a ustedes que en parte el gobierno andaluz es un gobierno de brazos caídos, porque ya no hay tensión, y se nota mucho que no hay tensión. Eso le está pasando a un equipo de fútbol muy querido para mí ahora también, que ahí no hay tensión. ¿Y por qué digo esto? Porque el año 2002 se aprueba un plan, y el plan es el Plan de Prevención de Inundaciones y Avenidas en Andalucía. En ese plan se contemplan 500 puntos negros. Bueno, pues la mayoría de las zonas afectadas por las inundaciones de diciembre, de febrero y de marzo están en ese plan de prevención contra las inundaciones. ¿Cuánto se ha ejecutado de ese plan? Un 8%, desde el año 2002. Entonces, lo primero que habría que decir es que hacen falta políticas preventivas. En segundo lugar, limpiar los cauces de los ríos en Andalucía. En tercer lugar, el mismo criterio técnico a la hora de los desembalses. Ha habido muchos informes diciendo que algunos desembalses se han hecho con criterios políticos. Y aquí digo una cosa que también es importante para Málaga, que ha perdido la cuenca mediterránea. Hoy la gestión del agua en Andalucía es una gran calamidad. Se ha montado la Agencia Andaluza del Agua. Tenemos grandes pantanos sin que estén hechas las conducciones. Se están planteando devolver algunos embalses a la competencia del Estado, como pasa en el caso de La Breña y a lo mejor en el caso de Arenoso. En Sevilla tenemos Melonares sin las conducciones, en Granada tenemos la presa de Rules sin las conducciones. Y se ha metido la política en vena de la Agencia Andaluza del Agua, por cierto, en grave perjuicio para Málaga. Cuando antes hemos tenido unas políticas, las cuencas hidrográficas del Guadalquivir, indiscutidas, en manos de los ingenieros, ¿no? Entonces, me preocupa mucho ese elemento de politización de la política de agua, sobre todo porque el organismo que menos invierte lo que se presupuesta en la Junta de Andalucía es precisamente la Agencia Andaluza del Agua. Al final, me has preguntado por las inundaciones. Hemos pedido un plan de choque al Consejo de Ministros, un plan de choque al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo he contemplado las inundaciones en 7 provincias andaluzas y me he dado cuenta, estando todo el día en la calle se aprenden muchas cosas. Lo importante que es la ropa para las personas. Es que muchas personas han perdido su armario y han llegado a su casa y no estaba el armario con su ropa. Y muchas personas han perdido la foto de sus padres, la foto de sus abuelos. Nosotros evaluamos los daños en 3.000 millones de euros y ahí incluimos familias, viviendas, enseres, daños agrícolas, caminos rurales, infraestructura. Los evaluamos en más de 3.000 millones de euros y hasta ahora el compromiso de España son 200 millones de euros. Me parece absolutamente insuficiente. Y no me quiero olvidar de darles a ustedes un dato, ¿no? Cuando he hablado antes de que la Agencia Andaluza del Agua invierte muy poco de lo que presupuesta, les voy a poner, por ejemplo, les voy a dar un dato que es muy importante. En el mes de septiembre se hacen los presupuestos de la Junta de Andalucía y los consejeros, el 31 de octubre, los presentan oficialmente y hacen una gira por todas las provincias andaluzas diciéndonos lo que van a invertir. Por ejemplo, la provincia de Málaga, ¿no?, para el año 2009, 800 millones de euros. Pues como es lógico, los medios de comunicación, como es lógico, todos. Presupuesto histórico para Málaga, 800 millones de euros. ¿Cuánto se ha invertido en el año 2009 en Málaga? No llega a 150 millones de euros. O sea, estamos asistiendo, eso porque lo sabemos, no porque ya seamos listos, sino porque hay una cosa que se llama la ejecución del presupuesto.
Entonces la ejecución de presupuesto te dice, mire usted, de esto presupuestado se ha gastado tanto, ¿no? Bueno, esa es otra de las grandes mentiras de Andalucía, ¿no? El año 2009 se hacen unos presupuestos. Este dato que voy a dar es dramático. Año 2009, presupuestos de la Junta. Cuando se liquidan, y nos da el informe la Cámara de Cuentas, el año 2009 se gastaron 2.000 millones menos de los previstos en inversiones, 2.000 millones menos. Las inversiones es empleo directo. Yo invierto, empleo directo. 2.000 millones menos. Y en gasto corriente, 2.000 millones más de lo previsto. Así no vamos a ninguna parte. Hoy se está reduciendo espectacularmente la inversión pública en Andalucía. A veces se dice y otras veces se callan, pero nos damos cuenta, claro. Tenemos que ir finalizando. Usted se lleva muy bien con Mayor Oreja. Los dos coincidieron en el gobierno del presidente Aznar. ¿Coincide usted con don Jaime en que Zapatero está dispuesto a llegar a un acuerdo tácito o expreso con ETA para que organizaciones afines a la banda terrorista puedan presentarse a las elecciones municipales próximas en el País Vasco? Vamos a ver, yo tengo que decirle que Zapatero en esta materia no es muy fiable. Eso lo sabe todo el mundo. No es muy fiable Zapatero en esta materia. Segundo, me alegro de lo que está pasando en esta legislatura. En la pasada legislatura se negoció permanentemente con ETA y ahora estamos dispuestos a derrotar la ETA. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica para derrotar a ETA, porque por primera vez no hay un gobierno en el País Vasco que comprenda los objetivos independentistas de ETA. Oportunidad histórica. Aprovechemos la honradez del PP, que sin nada a cambio hace lehendakari a Patxi López. ¿Qué hubiera pasado al revés? No me importa. Antonio Basagoiti hace lehendakari a López sin nada a cambio. Aprovechemos esa oportunidad para acabar con el terrorismo. Y ojalá todo sería mucho más fácil que se hable no de acabar con el terrorismo, de derrotar al terrorismo, que son dos conceptos distintos. A partir de ahí, hombre, yo lo primero que pediría, yo le tengo mucho afecto, muchísimo afecto a Jaime Mayor. Lo primero que pediría es respeto para Jaime Mayor, porque de las personas que en España que más ha padecido el terrorismo y porque es de las personas en España que más conoce ese asunto. Por lo tanto, yo mucho afecto a Jaime Mayor y respeto para su figura. Y luego un recordatorio. Yo tengo en la cabeza cómo se criticó ferozmente a Jaime Mayor en 2 o 3 ocasiones por afirmaciones vinculadas con el terrorismo. Esos que ahora le critican ferozmente, que tengan en cuenta que en las otras ocasiones Jaime Mayor acertó y llevaba razón. Eso es lo que yo puedo contestar. El apoyo del Partido Popular, aunque parcial, a la ley de muerte digna aprobada por el Parlamento de Andalucía recientemente, ¿no le presenta a usted como partidario de la eutanasia y del suicidio asistido? No, seguro que no. Seguro que no, ¿no? Y además, lo digo sinceramente, ¿no? Yo ese día he pasado últimamente 2 momentos. Uno, el debate sobre el aborto en el Senado, ¿no? Me parecía un debate muy serio. Para los socialistas, en ese debate, en el Senado, era como una especie de fiesta. Una fiesta, ¿no? Y para mí, el asunto del aborto, que siempre es una cuestión que tiene mucho que ver con las creencias individuales, con los derechos de los que han nacido, de los que no han nacido, pero sobre todo el aborto siempre es un trauma para una mujer. O sea, ojalá en España ninguna mujer se tenga que ver abocada a abortar contra su voluntad. Bueno, pues en ese debate del aborto, algunas lo consideraban una fiesta. Para mí aquello era todo menos una fiesta. Todo menos una fiesta. Lo digo porque el otro día también en el debate en el Parlamento de Andalucía sobre la muerte digna, algunos portavoces también estaban allí encantados. Y yo la verdad es que hablar de la muerte a mí personalmente no me encanta, tengo que reconocerlo, ¿no? Por nuestra parte llevó el debate Ana María Corredera, que lo hizo extraordinariamente bien, y yo creo que hicimos un gran ejercicio de coherencia. Punto primero. La ley andaluza de muerte digna, claramente, en su preámbulo y en sus primeros artículos, dice que está en contra de la eutanasia. Luego hay que leérsela. Ahora bien, nosotros que hemos mantenido un contacto permanente con los colegios de médicos de Andalucía, con su presidente
malagueño especialmente, pues había dos cuestiones que teníamos muy claras, que se tenía que reconocer la objeción de conciencia y que tenían que venir en el texto de la ley regulado la composición del comité ético que tiene que decidir. Y como ambas cuestiones no venían, votamos en contra de lo que no tenía problema, en contra de los artículos que no nos gustaban y a favor de lo que no tenía problema. Así que nosotros hemos hecho, yo creo, un gran ejercicio de coherencia. Pero tengo que reconocer, ¿para qué vamos a hacer demagogia?, que esa ley no tiene nada que ver con la eutanasia activa ni con nada que se le parezca. Y tiene mucho que ver con prácticas que ya se vienen dando en todos los hospitales de Andalucía. También digo una cosa, yo creo que esa ley no era imprescindible. Situaciones complicadas en torno a la muerte se dan todos los días. Todos los días. ¿Y cómo se resuelven todos los días? Desde el profundo amor que uno le tiene a su familia, desde las creencias individuales y con las decisiones de la familia y de las personas afectadas. Situaciones de esas se dan todos los días. Yo no creo que esa ley, me parece bien que se haya hecho, pero no considero que sea una ley imprescindible. No entiendo bien la letra de quien firma esta pregunta. Creo que dice Rafael, de Unicaja. Le pregunta sobre el tema cajas. Me imagino que el tema cajas incluye también el tema de la fusión entre entidades en Andalucía y sobre las cuotas participativas, la emisión de cuotas participativas con derecho político a voto. Vamos a ver, yo creo que el asunto de las cajas tiene muchísima importancia. Me da la impresión de que el sector de las cajas de ahorro que conocíamos el año pasado se va a parecer muy poco al que tengamos el año que viene. Tengo esa impresión. Hace falta una reestructuración muy a fondo, muy a fondo. En mi opinión, en materia de cajas ha habido dos fallos muy importantes. Primero, la politización de parte de la gestión de las cajas de ahorro, que no se ha dado en otras cajas de ahorro de España, o por lo menos en la misma medida. Yo creo que las cajas tienen que estar en manos de los profesionales y no en manos de políticos, ¿no?, que no les ha ido bien en su partido. Y el segundo error importante es que yo creo que las cajas han perdido en parte su naturaleza. Yo la caja de ahorro que más he conocido en mi vida era la caja de ahorro de Ronda, don Juan de la Rosa, y que decía, que le contaba un día a mi suegro Juan de la Rosa, en lo que consistía el negocio bancario. Eso no sé si nuestro amigo de Santander me lo va a aceptar o no, pero decía que el negocio bancario consistía en trincar toda la tela de golpe y soltarla poco a poco. Eso decía, eso es así, ¿no? Sí. Yo creo que en el Santander también se entiende bien esto, no tengo duda. Pero ese era el negocio bancario según don Juan de la Rosa, trincar toda la tela de golpe y soltarla poquito a poco. Bueno, a partir de ahí, las cajas de ahorro, y no se nos olvide, Montes de Piedad y Montes de Piedad, eran instituciones muy cercanas a la gente. Yo me acuerdo en Olvera, las colonias de Sabinilla, muchos niños pudieron conocer el mar gracias a la caja de ahorro. La primera residencia de ancianos de Olvera la hizo la caja de ahorro. Yo creo que muchas cajas de ahorro se han intentado convertir en bancos pequeñitos, perdiendo su naturaleza social, y eso yo creo que ha sido... O sea, España no necesitaba, aparte de los grandes banqueros que tengamos, un grupo luego de 40 o 50 banqueros pequeñitos. Entonces yo creo que en las cajas ha habido un problema de naturaleza, de pérdida de naturaleza, y un problema de politización. Y luego yo estoy de acuerdo con las cuotas participativas con derechos políticos. Sin derechos políticos van a ser un perfecto fracaso. Con derechos políticos, pues yo creo que tendrán viabilidad. Derechos políticos, evidentemente, de los partícipes a través de esas cuotas. Y me da la impresión, hasta donde yo sé que algo sé de esto, que el camino de las cuotas participativas con derechos políticos, está ahí don Manuel Atencia, que sabe mucho de estas cosas, pero ese camino está abierto y es imparable, en mi opinión. Le preguntan qué siente al saber que se ha gastado la reserva de la Seguridad Social otra vez y si cree que ese sistema está agotado por su propia o posible utilización política o si debe recurrirse a un nuevo Pacto de Toledo urgentemente. Vamos a ver, los europeos y los españoles estamos muy orgullosos de esto que llamamos el estado de bienestar, que entre otras cosas, por ejemplo, brilla por su ausencia en el Reino Unido, brilla por su ausencia en los Estados Unidos.
Fíjense el debate tan brutal en Estados Unidos para que al final haya una mínima garantía sanitaria en Estados Unidos, que es un debate que está ahora muy candente, ¿no? Si queremos mantener el estado de bienestar, conviene por lo pronto que hablemos, más que de estado de bienestar, de la sociedad de bienestar. El estado de bienestar es muy paternalista. Yo estoy aquí todo el día y que el Estado me salve. La sociedad de bienestar te obliga a implicarte permanentemente en el mantenimiento de esa sociedad de bienestar. Yo, cuando veo que se están gastando el fondo de reserva, pues estoy al borde del infarto, porque me acuerdo cuando llegué al Ministerio de Trabajo, por cierto, tomen ustedes nota, quien estaba allí era Griñán, Griñán, al que yo sustituí era Griñán, lo digo porque dicen que a veces la historia se repite, ¿no? Pero el que estaba allí era Griñán, lo digo para que había estado Chávez antes, pero el que estaba allí era Griñán en ese momento, ¿no? Ahí estaba Paco Delgado, que fue delegado del Ministerio de Trabajo y que me dijo muchas personas que no podía seguir porque era una persona muy de izquierda. La verdad es que el ojo clínico siempre ha sido clave en algunas personas, ¿no? Pero bueno, seguridad social. Cuando yo llego al Ministerio de Trabajo me encuentro el INEM saneado, porque se había hecho una reforma de la prestación de desempleo, o sea, se había recortado la prestación de desempleo en los años 92-93, esto Juan se lo sabe de memoria. Y como se había recortado la prestación de desempleo, que llevó a una huelga general, el INEM estaba saneado. Pero yo llegué allí en el mes de mayo con las dudas en el cuerpo. Este tío de Olvera va a ser buen ministro, lo veremos a ver, no me he visto en otra. Cuando los hagan ustedes ministros comprobarán que es verdad lo que le estoy diciendo, el susto que le entra a uno. Y bueno, cuando llevaba una semana, pues la caja estaba vacía y no se podían pagar las pensiones en Navidad. En Navidad no se podía pagar las pensiones. Y bueno, pedimos 600.000 millones de pesetas a los bancos, a las entidades financieras, que entonces estaban muy bien otorgando financiación, como ahora lo siguen al Estado, y a partir de ahí pues sacamos adelante la seguridad social, pero el gran hito de la seguridad social ha sido el fondo de reserva. Y me tiemblan las piernas cuando veo que están paralizando aportaciones al fondo de reserva. También lo sabe bien Juan, los sindicatos nos dijeron muchas veces, vamos a coger parte del fondo de reserva para esto. Digo, no, el fondo de reserva no se toca. Eso es para los pensionistas de hoy y de mañana. Y me parece terrible que se esté tocando, igual que me parece terrible que el ministro de Trabajo haya dicho hace 20 días que hay que pensar en los seguros privados de pensiones, como dijo Solve en el año 94. Ese es un mal mensaje. Yo creo que el sistema de seguridad social nuestro, que es un sistema de reparto, que consiste simplemente en que tú pagas hoy a aquellos que pagaron antes para sus mayores, se puede mantener con todas las consecuencias, pero se debe revisar permanentemente. El sistema de seguridad social, si no se revisa permanentemente, se hunde. Esa es mi opinión. Y me parece bien la jubilación a los 70 años, siempre que sea voluntaria. Ahora, tú no puedes obligar a que nadie se jubile después de los derechos adquiridos de 30 o 40 años de cotizaciones. Muchas gracias. Tenemos que terminar. Pido disculpas a quienes han hecho preguntas que no he podido trasladarle. Don Javier Bellido, en nombre de las entidades patrocinadoras de la Tribuna Andalucía, va a despedir este acto. Pues, en primer lugar, agradecer a don Francisco de la Torre, a don Javier Arenas por el tiempo que nos han dedicado. En nombre de Grupo Santander, que parece que va soltando más rápido ya, ¿vale? Y en nombre de Vodafone, agradecerle a todos ustedes la atención que nos han prestado y animarle a nuestros políticos, a don Javier, a don Francisco y a todos los que se encuentran aquí, a que sigan, como decía Javier, mirando hacia el futuro y trabajando para el futuro. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima Fórum. Gracias.